Abran sus Biblias al libro de Génesis 42, capítulo 1 a 38. Génesis capítulo 42, versículos 1 a 38. Y si no tienen Biblia, hay aquí en el pasillo. Y si no tienen Biblia en la casa o quieren una Biblia extra para ustedes o para regalar, consideren cualquier Biblia que está ahí, ya sea español o inglés, como un regalo de la iglesia bíblica El Reino. Puedo ordenar más. Génesis 42, 1 a 38. Este año, cada primavera, alrededor de la primavera, ya cuando comienza a calentarse un poco, voy a decir abril, los últimos de abril, mayo, comienzo a echar químico para arañas, insectos. Los últimos 2 años no lo he hecho. Entonces, cada vez en cuando me recuerda a mi señora, mi amada, que tengo que echar químico porque estamos encontrando arañitas, no de las venenosas, pero sí encuentran arañas. Entonces, estoy dependiendo del químico que la he hecho, porque siempre lo hacía todos los años. Pero ahora estoy haciendo lo mínimo, dependiendo de lo que he echado antes. Porque todavía hay un poco químico que todavía se queda de los años pasados, pero ya se deshizo todo. Entonces estoy haciendo lo mínimo. Hoy vamos a hablar de lo mínimo. Mucha gente en trabajos hace lo mínimo, ¿verdad? Todos lo conocemos, ¿verdad? Hay esa persona que hace lo mínimo nomás para salir del trabajo durante el día. Y luego hay otros que hacen más. Y esos son la gente muchas veces que están haciendo buen trabajo, o los jefes, los mayordomos, les echan un ojo y ven que ellos hacen más que el mínimo, y la esperanza que esta gente que hacen más del mínimo le aumenten. Así es como debe de ser. Pero siempre hay gente que hace lo mínimo. En la vida cristiana también hay cristianos que hacen lo mínimo. Suficiente para ser considerado un cristiano. Suficiente lo mínimo para decir que estas son las cosas que yo hago o que hacen. Pero es lo mínimo. No lo mínimo en los ojos del pastor. No lo mínimo en los ojos del hombre o de la iglesia. Lo mínimo en los ojos de Dios. Hoy vamos a hablar del corazón de un cristiano minimalista. El corazón de un cristiano minimalista. Hemos estado en un libro de Génesis llamado la serie Principios. La comenzamos desde Génesis 1, hablamos de la creación y cuando Dios hizo todo en 6 días, todo era bueno, todo era perfecto. Pero como siempre hace el hombre, como siempre hacemos, fracasamos. Hicimos una tontería y en el huerto cayó la creación. Pero no nomás fracasó la humanidad. Cuando ellos fracasaron, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos pecaron, atrajeron a toda la creación. Porque no había enfermedad, no había calamidades, no había inundaciones, no había huracanes, no había tormentas, no había tornados, no había terremotos. Entonces toda la creación fue sometida a la maldición del pecado por culpa de nosotros. Entonces miramos que después de años la tierra comenzó a aumentarse de gente, pero también se aumentó la maldad del hombre. Entonces entristeció Dios y decidió a destruir todo el mundo, menos una familia y menos ambos de cada bestia de animal. Entró Noé y por medio de Noé Dios rescató, hizo un reset de la humanidad y por medio del diluvio borró todo. Y por medio de Noé y su familia comenzaron de nuevo la humanidad. Y miramos que él tuvo 3 hijos. Y por medio de estos 3 hijos, otra vez se multiplicó la humanidad en la tierra. Pero había uno
de sus 3 hijos, Shem. Y por medio de Shem, él tuvo un nieto tras nieto, y él se llamaba Abraham. Y Abraham fue escogido por Dios para atraer un día a un rescatador llamado Jesucristo. No es mencionado eso. El nombre de Jesucristo no está mencionado en el Antiguo Testamento. Pero hemos mirado varias veces, nomás en el libro de Génesis, que Jesús se ha preencarnado varias veces cuando viene como ángel de Dios. Entonces Dios escogió a un hombre para hacer un pueblo, y este pueblo es el pueblo judío, porque Jesús era judío. ¿Y por qué se necesitaba un pueblo judío? ¿Por qué se necesitaba el pueblo que iba a venir? ¿Por qué Dios tenía que rescatar a la humanidad que se había separado de Dios cuando cayó en Génesis? Y Dios iba a rescatar la humanidad por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero no nomás va a venir a la escena, tiene que desarrollar un pueblo, y luego este pueblo tiene que desarrollarlo y darle una identidad. Y todo comienza con Abraham. Abraham es escogido por Dios. Abraham tiene 2 hijos, Isaac y Jacob. Y luego Jacob tiene 11 hijos. Y uno de estos hijos se llama José. Y hemos visto que José fue vendido por sus hermanos por envidia. Él tenía el don que Dios le había dado para interpretar sueños. Y él tenía sueños que sus hermanos y también sus padres y su mamá se iban a inclinar, se iban a postrar ante él. Y a sus hermanos no les gustó. Entonces decidieron matarlo. Pero en vez de matarlo después, decidieron venderlo. Y lo vendieron a un grupo de ismaelitas. Y estos ismaelitas lo llevaron a Egipto. Y es ahí donde comienza la historia de José. Ahí en Egipto, él es comprado por un hombre llamado Potifar. Pero si leen capítulo 38 y 39, siempre dice que Dios está con José. Aún en su sufrimiento, aún cuando es entregado por sus hermanos, Dios está con José. Pero José aún es culpado de seducir a la esposa de Potifar por la esposa, y es encarcelado. Acuérdense que José es elevado en la prisión de Potifar. Y él es el mayordomo de todos los prisioneros. Pero como está joven, acuérdense que José cuando lo vendieron tenía 17 años. Entonces ya han pasado unos años y José está joven, está guapo, y la esposa lo quiere seducir. Un día cuando ya no hay ningún oficial en el palacio, ella trata de seducirlo. Él corre, pero ella agarra un pedazo del manto de él y culpa a José que él quería violar a ella, y no era cierto. Lo que tiene que hacer un esposo tiene que creer a su esposa. No era cierto, pero eso fue lo que sucedió. En Génesis 40, mientras está encarcelado, entran 2 oficiales que el rey de Egipto, el faraón, ha echado allí, mientras investiga, porque quizás había un complot para asesinar al rey. Entonces mientras investiga, echa a estos oficiales. Uno es el copero y el otro es el panadero. Y mientras ahí está José otra vez, encargado de toda la prisión. Estos 2 oficiales, el copero y el panadero, tienen sueños. ¿Y quién está ahí para ayudarle? José. José interpreta los 2 sueños de ellos, ambos. Uno va a salir después de 3 días y va a ser restaurado como el oficial de Faraón, que es el copero. Él va a ser restaurado. Pero el otro sueño, el sueño del panadero, lo van a colgar y va a morir después. Y eso sucede, y eso pasa. Pero como siempre se nos olvida las cosas buenas que hace la gente buena, el copero se olvida de José. Pasan 2 años, pero como Dios en soberanía está trabajando, obrando para que un día, porque todos sabemos la historia de José, sabemos que José iba a ser elevado. Él no sabía nada de esto. Él, por medio de su vida, él no sabía que Dios estaba obrando. Él tenía fe.
Él tenía confianza en Dios. Él tenía su convicción cuando estaba tratando de ser seducido por la esposa de Potifar. Él nunca maldició a Dios. Él nunca le echó la culpa a Dios. Él siempre adoraba a Dios. Entonces en Génesis 41, José ahora interpreta los dos sueños del faraón, porque el copero se acuerda que había un hombre, un hebreo, cuando estaba en la prisión, que había interpretado su sueño, y ahora el faraón tiene dos sueños y nadie lo puede interpretar. Ahí el copero, sí me acuerdo, cuando yo estaba encerrado, me ayudó un hebreo. Entonces el faraón, el rey, va y saca a José y le dice: he tenido estos dos sueños. Y el sueño interpretado era que Egipto y toda la tierra iba a tener una gran abundancia de comida por 7 años. Y luego iba a haber un hambre tremendo por 7 años. Y el faraón, el rey, mira el Espíritu de Dios. Acuérdense que el faraón es un pagano, pero él mira algo diferente de este hombre y le dice, entonces José le dice al faraón: esto es lo que tiene que ser, contraten a alguien para poder recoger y guardar por 7 años durante la abundancia, y luego para cuando vengan los 7 años de hambre estemos preparados. Entonces el faraón, el rey, dice: no hay nadie más capacitado para esta tarea en mi reino que tú. Entonces José es sacado de la esclavitud y levantado como gobernador de todo Egipto. Solo el faraón tiene más poder que él. Entonces la semana pasada, hace 2 semanas, este esclavo asciende a poder y José es el gobernador ahora de Egipto. Ahora vamos a regresar a la familia de José, Jacob y sus hermanos. Génesis 42, 1 a 38. Entonces vamos a ver 3 puntos de aquí. El primer punto va a ser: el corazón de un cristiano minimalista da un poco y toma un poco. El corazón de un cristiano minimalista da un poco y toma un poco. Y el segundo punto va a ser: el corazón de un cristiano minimalista tiene una ausencia de paz. Y para poder mejor entender este pasaje hay que mirarlo de esta manera. Como he dicho aquí en el púlpito antes, durante toda la historia de la Biblia, nomás hay un Jesús, ¿verdad? Nomás hay un Jesús. Pero corriendo toda la Biblia, hay varios ejemplos de figuras de Cristo que parecen Cristo, que son ejemplos de Cristo. No son Cristos perfectos. Eso lo miramos en José. José, para que puedan entender este pasaje hoy, tienen que entender que hoy vamos a mirar a José y él es un ejemplo de Cristo. Él es un ejemplo de Jesús. Y todo, la Biblia apunta a Jesús. Todo. Entonces, si ustedes están leyendo su Biblia, un pasaje, un capítulo, un libro, todo siempre apunta a Cristo. Desde el principio, de hecho, fíjense, lo voy a leer. Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahí se encuentra Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Juan 1:1. Juan 1:1. Entonces, si Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, fíjense lo que dice Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, que es Cristo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Entonces Cristo estaba desde el principio. Por medio de todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó. Entonces Cristo fue el que creó todo. El Hijo de Dios. Toda la Biblia apunta a Cristo. Y en toda la Biblia hay el mensaje del Evangelio. Tienen que buscarlo. Entonces hoy vamos a mirar ese Evangelio. El corazón de un cristiano minimalista da un poco, toma un poco.
Versículo 1. Viendo Jacob, recuérdense que, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Ya para este momento, este día, ya van como 20 años desde que José fue olvidado. Porque se acuerdan que sus hermanos le dijeron a Jacob, su padre, que una bestia lo había matado cuando regresaron con la túnica de multicolores. Mira, ¿no es la túnica de tu hijo favorito? Y le mintieron a su padre. Ya tienen 20 años y no saben, Jacob no sabe, ni los hermanos, que José, el hijo de sus hermanos, ha ascendido al trono de Egipto como gobernador. Ya han sucedido como 9-10 años desde que comenzó la abundancia de la comida. Están en medio del hambre. Entonces no nomás ha afectado a Egipto, ha afectado la tierra de Canaán, donde vive Jacob. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Yo quiero pensar que quizás los hermanos, sabiendo que un día iban a ir a Egipto para buscar y agarrar alimentación, sabían que quizás estaban un poco nerviosos, que quizás José todavía estaba vivo y no quería ir. Entonces están mirando. Y el padre Jacob ¿qué están haciendo? ¿Por qué están ahí parados? Como tontitos. Vayan a Egipto, vayan y agarren alimento, vayan y agarren comida. No vamos a morir si no van a agarrar comida. Pero fíjense lo que dicen aquí. Y como he dicho, para entender este pasaje tenemos que mirar a José como una figura de Cristo, un ejemplo de Cristo. Y para también entender este pasaje tenemos que ver a Jacob y sus hermanos como la iglesia. Porque Jacob, ¿se acuerdan? Fue nombrado, le dieron Dios otro nombre, Israel. Israel en el Antiguo Testamento es un ejemplo de la iglesia. Entonces aquí, para entender José como Jesús, Jacob y sus hermanos como la iglesia, tienen que entender eso para poder mejor entender este pasaje. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco por nosotros, para que vivamos y no muramos. Mucha gente se levantan los domingos en la mañana o se preparan a ir a la iglesia, para ir a la iglesia, para descender a la iglesia. Fíjese lo que dice aquí Jacob: compren de ahí un poco para nosotros. No le dice: agarren lo más posible. Vayan y agarren y compren todo lo que puedan para ser alimentados, no nomás para sobrevivir, para no morir, para tener éxito en nuestra vida, para poder vivir bien. Pero es lo que dice aquí: vayan y compren, y agarren un poco. Mucha gente se levanta los domingos, o van a la iglesia los domingos, o los miércoles, o hacen, y agarran lo mínimo que necesitan de Dios. Jacob, poco, tienen la mentalidad, y yo he estado allí. Hasta yo una vez me levanto, aún como pastor, y digo: voy a darle lo mínimo hoy a mi rebaño. Es un pecado. Pero muchos cristianos se levantan, vienen, se sientan, dicen las cosas que deben de decir como cristiano, abren las Biblias, leen con el pastor, escriben notas, pero ya después de la iglesia se olvidan de la iglesia. Hacen lo mínimo, agarran poco de la palabra de Dios, agarran poco del pan de vida, agarran poco de la iglesia, reciben
poco. Agarran suficientemente para decir, yo ya fui a la iglesia. Yo ya estaba con el pueblo de Dios. Yo hice mi deber para que se me quite de encima el pastor, para que se me quite de encima la iglesia, para que no puedan decir que no fui. Eso es lo mínimo. Y aquí Jacob le está diciendo a sus hijos, aquí el pueblo nosotros somos un pueblo, vayan a negarle un poquito. En vez de decir, agarra todo, llévate toda la plata, todo el oro, lleva para intercambiar con nuestros ganado, agarra suficiente comida, elote, trigo. Ve al pan de vida, ve a Dios, ve a la palabra, ve al pueblo de la comunidad de Dios y agarra todo lo que necesites, no lo mínimo. En vez de recibir todas las riquezas que tiene Dios, en vez de recibir y decirle a Dios, dame todo, Señor, necesito de ti todo. Pero como muchos hemos estado en eso, poco queremos de ti, Señor. Quiero suficiente para vivir mi vida. Quiero suficiente de la iglesia. Quiero lo mínimo de la iglesia, lo mínimo del pastor, lo mínimo del cristiano, lo mínimo del pueblo, lo mínimo de la hermana, lo mínimo del estudio. Poco para que vivamos y no muera. Mucha gente está apenas sobreviviendo. Y no estoy diciendo de lo físico. Mucha gente tiene en abundancia riquezas, comida, casa, coche, chequera, carros, material. Pero de lo que yo estoy hablando es la vida espiritual. Se están deshaciendo adentro porque están viviendo una vida minimalista como cristiana. Y están diciendo, nomás no quiero morir. Voy a agarrar un poquito de Dios. En vez de tomar de la riqueza de Dios, estamos tomando un poquito para no morir. ¿Qué? Nosotros vivimos en una nación, un país riquísimo, lleno de abundancia. Yo no digo que no sucede, pero yo sé que hay hambre aquí en esta nación. Yo sé que hay hambre en este país, pero casi no se escucha. ¿Por qué? Hay una abundancia. El más pobre aquí en los Estados Unidos es más rico que la mayoría de muchas de las naciones en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una abundancia. Entonces, no estoy hablando de lo físico, del dinero, de las finanzas. No estoy hablando de nada más que nuestras vidas espirituales. Mucha gente tiene bastante, pero se están viviendo y muriendo. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Acuérdense que José tenía otro hermano, se llamaba Benjamín. Si se acuerdan, Raquel, que era la favorita de Jacob, se murió dando a luz a Benjamín. Raquel era la madre de ambos, Benjamín y José. Entonces José amaba a Benjamín bastante, porque tenía la misma madre. Pero Jacob, él tenía favoritos. Él sabía que Dios le había quitado a José y no quiere enviar también a Benjamín, que quizás le vaya a pasar algo. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Entonces, como dijimos, tomamos un poco, pero también damos un poco. Vamos a regresar a esta idea otra vez a los últimos de este capítulo. Pero fíjese lo que Jacob no quiere hacer. Fíjese lo que él valora.
Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Jacob no quiere enviar a su hijo favorito. Jacob no quiere permitir darle lo que él considera un tesoro al rey. Él no quiere enviar lo que más él valorea porque tiene miedo. Entonces, no nomás quiere tomar un poco, quiere dar un poco. No quiere darse de su tesoro. No quiere dejar ir lo que él valorea. El cristiano hoy toma un poco y da un poco. Y no estoy hablando de ofrendas. No estoy hablando de ofrendas. ¿Cómo damos un poco? Damos un poco de nuestras vidas espirituales a Dios, a la iglesia, al pueblo. Y yo también he estado ahí. Yo reconozco, yo sé. Damos un poco. Podemos invertir tiempo, invertir en la iglesia, servir en la iglesia, rodearnos con la gente del pueblo de Dios cuando hay funciones, cuando hay reuniones, cuando un hermano, una hermana necesita ayuda. Dar de nuestro tiempo, sacrificar. Jacob no quería sacrificar su último hijo favorito por el temor que algo le iba a suceder. Muchas veces no queremos sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra fuerza para ayudar el reino de Dios, para alimentarnos, para ir a agarrar algo del pan de vida. El pan está en Egipto. José, pues no lo saben todavía que se llama José. No quieren ir al reino donde está todo ahí disponible. No quieren dar para el reino. No quieren dar de su tiempo. No quieren dar del dinero. No quieren dar a la iglesia. No quieren dar al pueblo. Toman un poco y dan un poco. Toman un poco y dan un poco. El corazón de un cristiano minimalista. Versículo 6. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, ante el rostro en tierra. Llegaron los hermanos a Egipto, José los reconoció. Se postraron ellos ante él. Antes de seguir adelante, versículo 5 de aquí dice que los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano. Mucha gente van a la iglesia y van como todo el mundo va a la iglesia los domingos. Van a la iglesia, van al servicio dominical, van al servicio de adoración. Todo el mundo lo hace, pero también el cristiano minimalista también lo hace. No hay nada de diferencia. Y José era el que mandaba aquel país. Él era el que vendía todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, el rostro en la tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció. José los reconoce, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. Acuérdense, los 36, 37, 38, 39, 40, que el Espíritu de Dios estaba con José. Hasta el faraón, el rey, miraba algo diferente. Entonces aquí José no está actuando en una manera malvado. Él está actuando para dar una prueba a sus hermanos. Él quiere ver si sus hermanos todavía son iguales o han cambiado. Acuérdense que aquí José para nosotros es una forma de Jesús. Y para ver si nosotros hemos cambiado, Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. José había reconocido a sus hermanos,
aunque ellos no lo habían reconocido. Vaya al versículo 8. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. José reconoció a sus hermanos, pero hizo como que no los conocía. En esto, aquí también José es otra figura de Jesús. Jesús nos ve, Jesús te ve, Jesús me ve a mí. Mucho más antes de que nosotros veamos quién es Él. Y aquí está el problema que muchos de nosotros, y aún como pastor, porque si yo no tengo cuidado, yo como pastor puedo hacer este ministerio como un trabajo de 8 a 5. Yo puedo estar en este mismo peligro también. Y lo que comienza a suceder muchas veces, me comienzo a olvidar de Dios. Aquí los hermanos están en la presencia de su propia familia y no lo reconocen. Mucha gente viene y dicen que son cristianos, que son hermanos, pero no reconocen al Salvador. No reconocen y conocen al Creador del mundo. Lo conocen como un Dios alejano, lo conocen como un mago que corren cuando necesitan algo, como un mago o para sacar un conejito de un sombrero. Dios no es un mago, Dios no es alguien que corremos nomás cuando lo necesitamos. Dios es el creador del mundo, pero muchas veces así lo miramos como un mago y no lo reconocemos como Dios. Aquí los hermanos no reconocían a su hermano. Qué tristeza que hoy, en este momento, hay muchos sentados en la iglesia que no reconocen a Dios, pero están sentados ahí para escuchar a Dios, están ahí para alabar a Dios, están ahí para rodearse con el pueblo, pero no reconocen a Dios. Jacob le dice, José le dice: son espías aquí para ver las cosas secretas del país. No, Señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Dan un poco, toman un poco. Y aquí está la otra cosa. Cuando damos un poco y tomamos un poco, comenzamos a creer que la vida pecaminosa, que comenzamos a creer que la mentira que estamos viviendo es verdad y no una mentira. Fíjense, somos hombres honrados. Somos hombres honrados, le dicen los hermanos. No son hombres honrados. Vendieron a su propio hermano. Lo dejaron por muerto, lo vendieron a Egipto, le mintieron a su padre, le dieron un manto lleno de sangre de una bestia y le dijeron que quizás era la sangre, quizás lo mató un animal. No son hombres honrados. Entonces lo que sucede, creemos un poco de la verdad y creemos un poco de la mentira. Damos un poco, tomamos un poco. Tomamos de la verdad lo que necesitamos y damos un poco de la mentira. Somos hombres. Si somos honestos, no somos gente honrada, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y hemos caído corto de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero Dios nos prueba. Versículo 12: no, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, le digo. Pero ellos dijeron: tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Estos hermanos han creído la mentira tan mucho que ahora piensan que la mentira es verdad y el otro ya no existe. En vez de decir que lo matamos,
lo vendimos, quizás está muerto. Todavía comienzan y siguen adelante con la media verdad. La verdad que ellos tuvieron la culpa de que algo le sucedió a su hermano. Y el otro ya no existe. No quieren admitir la mentira. No quieren admitir la vida pecaminosa que estaban viviendo. Damos un poco, tomamos un poco. Le damos a Dios, le damos a la iglesia lo que queremos que ellos vean, pero Dios sabe la verdad. Versículo 14, entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. Entonces aquí José va a probar a sus hermanos. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probados sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida del Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Fíjense lo que dice en versículo 16. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras. Entonces aquí José les está diciendo, hagan esto para comprobar que sus palabras son ciertas. Mucha gente en la iglesia, muchos de nosotros hemos vivido vidas falsas. Y decimos las cosas que necesitamos que decir en la presencia de Dios, en la presencia de los hermanos, las palabras. Pero cuando Dios ve el corazón, ve la maldad, ve la mentira, ve la falsedad. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la obra de Dios. Mientras ustedes queden presos, para que sean probadas sus palabras. Hipocresía. Los hipócritas en los tiempos de Jesús se ponían en las esquinas para que todos lo miraran y estaban así orando. Esas son, como le dice la Biblia, vidas blanqueadas, blancas afuera pero negros y llenos de podriéndose adentro. Fíjense lo que dice aquí José. José les dijo el tercer día, hagan esto y vivirán. Dios no quiere nuestras palabras. Dios no quiere nomás que la lengua diga lo bueno. Él quiere nuestras obras. Él quiere que nosotros hagamos para Él, vivamos para Él. Pues yo temo a Dios, les dijo José. Y si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelados en su prisión. En el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. La vida cristiana, no sé, yo conozco mucha gente. Yo antes era y vivía una vida hipócrita como cualquier otra persona. Yo sabía las escrituras, yo sabía dónde se encontraba algo, yo podía decir, ok, eso se encuentra en este libro, yo sabía las historias, yo sabía de Adán, de David, de Daniel, de Moisés, de Jesús, de Pedro, pero adentro, eso eran puras palabras. Para dar la apariencia que yo era cristiano. Pero mi vida chocaba con las mentiras que yo decía. Chocaba. Tráiganme a su hermano menor para que las palabras sean verificadas y no morirán. Damos un poco, tomamos un poco. No se trata la vida cristiana de dar las palabras, se trata la vida cristiana de dar completamente, abandonarnos al Señor Jesucristo. El segundo punto, bueno, el primero era dar un poco, tomar un poco. El segundo punto es que el corazón de un cristiano minimalista tiene ausencia de paz.
los versículos 21 al 38. Y eso se mira, ¿cómo se mira eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces cuando estamos viviendo y dando un poco, tomando un poco como cristiano, vamos a tener una ausencia de paz. Y eso se mira primero en una conciencia de remordimiento. Fíjense, versículo 21. Entonces se dijeron, los hermanos comienzan a hablarse entre mismos. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ahora se están recordando lo que habían hecho con José. Entonces esto ya tiene más de 20 años, todavía lo tienen recordado en sus mentes y están diciendo, ahora Dios, esto no está sucediendo. Tienen un corazón lleno de remordimiento. ¿A quién aquí ha hecho algo en sus pasados y tienen un corazón de remordimiento donde se arrepientan de algo? ¿Yo? Todos. Los hermanos también lo tenían aquí. Rubén les respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Una conciencia de remordimiento. Quizás hay alguien aquí sentado esta mañana o en una iglesia esta mañana donde la conciencia está batallando con la verdad. La conciencia se está remordiendo por algo que han hecho. Quizás están tratando de venirse a arrepentimiento, pero están en una dificultad. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz. Porque estamos viviendo una vida minimalista como cristiano, y no hay paz. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía. Entonces, ellos están hablando hebreo, pero acuérdense que José ya tiene más de 20 años. No nomás habla egipcio, pero también es hebreo todavía, y él entiende lo que están, pero ellos no lo reconocían. Ellos no sabían que él entendía hebreo. No sabían que José los entendía porque habían un intérprete entre ellos. El intérprete está traduciendo. Es una prueba. Y se apartó José. Esta es una de esas historias donde cada vez que leo, miro como José es una forma de Jesús. Y me llena de lágrimas. José amaba a sus hermanos tanto que todavía los quiere. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos les habló, pero no antes de separarse y llorar. Cada uno de nosotros, o quizás nosotros, estamos viviendo o hemos vivido una vida de mentiras, o tenemos a familia o amistad que están viviendo una vida pecaminosa, una vida en oscuridad. Siempre hay una esperanza, siempre hay un Salvador, un rescatador que está llorando por arrepentimiento, que está llorando, que se va a un lado y da una lágrima por nuestra vida, por nuestras vidas, por su hijo, por su hija que se están desviando. Cuando volvió a ellos les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Entonces agarró uno de sus hermanos, Simeón, y lo amarró. Continuamos cómo se mira la ausencia de paz. Primero era conciencia de remordimiento. La segunda cosa es, hay desconfío en la abundancia de nuestro rey. Y aquí es donde muchos de nosotros caemos. Versículo 25. José mandó que los llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndole en su saco. Entonces los hermanos sabían lo que estaban haciendo los oficiales de José y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí.
Entonces José les mandó a sus oficiales que llenaran los asnos de grano. Pero lo que hizo en secreto, donde no se dieron cuenta los hermanos, que les devolvió el dinero. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. ¿Qué es lo que están pensando? Ay, si regresando van a pensar que le robamos. Ay. ¿Han tenido un ataque de corazón cuando de repente sale a la luz algo que hemos hecho? Me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y les sobresaltó el corazón. Y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Una continuación del remordimiento del corazón. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. Es interesante que aquí tenían una opción, varias opciones. La primera vez que regresaron sin uno de los hermanos, le dijeron una mentira al padre. Ahora podían decir otra mentira, porque ahora se regresaron sin otro hermano, Simeón. Pero le contaron la verdad. Le contaron la verdad a su padre. Este es un buen primer paso para regresarse a reconciliación con su familia, con su hermano. Los pasos pequeños así son. Si quieres reconciliarte con Dios, toma el primer paso y admite la verdad, que hay que decir la verdad. El hombre, entonces le cuentan la historia, el hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente, nos habló duro y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados. Pues todavía están aquí echando mentiras. No somos espías, le dijimos. Éramos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, José, nos dijo: por esto sabrá que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comenzar en la tierra. Le dijeron toda la historia. Cuando comenzaron a vaciar acuérdense que nomás era un hijo de regreso en el viaje, que abrió su costal y miró la plata, el dinero ahí. Ahora, llegando enfrente de su padre, cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Eso es lo que sucede cuando hay una ausencia de paz. Dios aquí está obrando por medio de José. Acuérdense que José es una figura de Cristo. Jesús nos da abundantemente todos sus tesoros. Jesús nos da abundancia del reino. Jesús nos llena nuestros corazones, nos llena nuestros costales, nuestras almas, de todo lo que necesitamos, pero nos da. Desconfiamos de eso. Porque no sé, porque quiero confiar en Dios, pero es mejor confiar en mi plata, en mi dinero, en mi trabajo, en mi familia, en lo material. Eso me va a ayudar. Entonces aquí ellos tenían un desconfío en la abundancia de nuestro. Hay muchos cristianos hoy que viven su vida cristiana desconfiando en las riquezas de lo que Dios nos quiere dar. Él nos quiere llenar nuestros corazones con sus promesas.
con la abundancia de sus tesoros, de lo que da el Espíritu Santo. Pues desconfiamos. No, ahí, la iglesia está bien. No. Mejor trabajar. El dinero. Pero ¿qué va a hacer con él? Un día vamos a morir y no vamos a poder llevar el dinero. No vamos a poder llevar nuestras familias. No vamos a poder llevar nuestros barcos, nuestras trocas, lo material, la chequera. Nada de eso importa. Nada. Fíjense. Jacob tenía todo. Jacob era un hombre poderoso en la tierra de Canaán. Él era un hombre rico. Tenía dinero, tenía riqueza, tenía propiedad, tenía terreno, tenía ganado. Pero todavía no era suficiente para el hambre que él tenía en su familia. No importa lo que tenía, había un hambre. Y muchos cristianos hoy piensan que lo que ellos tienen no es suficiente. Hay un hambre en tu alma si estás poniendo tu confianza en todo eso. Porque nada de eso se puede llevar en el reino de Dios. Se llenaron de temor porque quieren confiar en la abundancia que uno tiene en sí mismo y no en la abundancia de nuestro Rey. Hay una ausencia de paz. La tercera cosa que se manifiesta en la ausencia de paz, hay un tormento y temor de perder lo que valoramos en este mundo. Versículo 36, y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas están contra mí. Todos conocemos a alguien y quizás nosotros hemos estado en estas situaciones anteriormente en nuestras vidas, cuando pensamos que todo el mundo está contra nosotros, aún como cristianos. Jacob tenía todo, pero fíjense lo que dice, todas estas cosas son contra mí. Yo conozco cristianos en este momento que dicen que son cristianos, pero son tormentados por las cosas que están contra ellos. Están tormentados por lo que no tienen o que lo que se les va a quitar o lo que ellos piensan que Dios les quiere quitar. Estas cosas son contra mí. Dicen que son cristianos, van a la iglesia, leen la Biblia, pero cuando se acerca el problema, ¡ay, todo está contra mí! ¿Qué voy a hacer? La preocupación, la ansiedad. Le voy a decir una verdad de algo personal. El otro día yo estaba hablando con mi mamá, mi madre, que todavía vive. Mi padre falleció en 2010. Ella tiene bastantes condiciones, pero tampoco no es cristiana. Ella es católica. Ella pone su fe, su confianza en sus santos. Y no practica, nunca va a la iglesia, pero toda su vida ha vivido así. Poniendo su esperanza y caminando hacia Dios cuando más lo necesita. Pero, hijo, yo le hablo a Dios siempre. Sí, madre mía. Pero le hablas a Dios nomás cuando lo necesitas. No tienes relación con Él. No tienes relación con Él. Y es ahí donde le di el evangelio. Les dije a ella una verdad fea. Y esta es la verdad que también les quiero dar a ustedes. Que mi padre se fue a la muerte y ahorita está en el infierno. Porque nunca creó en Cristo. Y le dije a mi mamá, si tú sigues igual, lo vas a encontrar ahí. A mi propia madre. Esa es la verdad dura, esa es la verdad fea que tenemos que decirle a nuestras familias, que si no cambias, si no crees, si no pones tu fe en confianza en Cristo, vas a ir directo al infierno. Y eso era la primera vez que yo le había dado el evangelio, porque yo estaba batallando con eso. ¿Cómo le voy a decir a mi propia madre, mamá, vas a ir al infierno? Madre, te quiero. Tu esposo, mi papá, ahorita está ahí. No quiere que tú lo vayas a seguir.
Y digo todo eso porque ella no tiene esa paz. Está atormentada por todo lo de su familia en México. Está atormentada de las preocupaciones que tiene porque no tienen suficiente en México. Está atormentada porque no le están ayudando a mi tío, a su hermano en México. Está atormentada porque tiene bastantes condiciones. Y yo estoy seguro que todo lo que tiene de condiciones es porque no tiene la paz de Cristo en su corazón. Y estoy hablando de mi propia madre y yo les digo, esa es la verdad a ustedes. Tiene una ausencia de paz. Y mucha gente, muchos cristianos tienen esa ausencia de paz en sus corazones. Porque no quieren perder lo que ellos valoran. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes. Le dice, no quiere dejar ir lo que él valorea. Su tesoro, su hijo. No confía en la promesa del pan que existe en Egipto. El pan de vida. Hay muchos cristianos que no confían en Jesucristo por el pan que él ofrece. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Nunca cambiaré mi fe. Nunca cambiaré porque soy esto. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a aprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. ¿Sabes lo que me dijo mi mamá cuando le dije, le pregunté, ¿quieres poner, mamá, tu fe en Cristo? ¿Sabes lo que me dijo? Todo fue por teléfono. Porque cada vez que me habla está atormentado por lo feo que está pasando. ¿Quieres que deje la religión católica? No, mamá, no se trata de la religión, es una relación con Cristo. Y tú, mamá, no tienes esa paz. El corazón de un cristiano minimalista da un poco, toma un poco. Tiene la ausencia de paz. Salmo 103:1-5. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser. Ese es el problema, que no nos damos de todo nuestro ser. Su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ningún de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. Y Él rescata tu vida en el sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Él te rejuvenece como las águilas. Mateo 22:37-38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Esto es el primer y el más importante de los mandamientos. Pero muchos de nosotros estamos viviendo como es el menos importante de los mandamientos. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. ¿Sabían que de no someternos a Dios, que no confiar en Dios, no confiar en las promesas de Dios, no tener esa paz es un pecado? Fíjense, por tanto, ¿qué significa someterse a uno? Darse completo. Darse completo. Si uno no se da por completo y se somete a Dios, ¿qué es lo que dice Santiago? Entonces resistan eso, pues eso es el diablo y él huirá de usted. Es un pecado. ¿Qué corazón tienes esta mañana? ¿Te consideras cristiano, cristiana? ¿Te dices hermano, hermana? Dale todo tu ser, dale todo tu corazón, dale todo tu mente. Padre Celestial, oramos esta mañana. Si hay alguien aquí que necesita que su corazón sea cambiado, que obre tu Espíritu Santo en ellos. Señor, si en mi corazón, aquí en este púlpito, hay lugar donde yo puedo cambiar también, Señor, cámbiame. Dame más de esa paz que yo necesito de ti.
Dame más de tu abundancia, Señor. No quiero dar un poco, no quiero tomar un poco. Quiero darte todo mi corazón, todo mi ser, todo mi mente. Y quiero recibir de ti todas tus promesas, toda tu abundancia. Para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando se acerque la prueba. Padre, te pedimos que eso sea nuestro anhelo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos todo esto. Amén y amén.